Nos han dicho que esta pandemia va a pasar, que toda esta situación va a culminar. Y es cierto, tarde o temprano todo esto va a pasar. Incluso nos han dicho que cuando esto pase, seremos mejores. Que va a venir bendición, que vamos a crecer, que vamos a ser mejores que como lo que éramos antes. Pero, ¿qué hacer mientras esto dura? Y no solamente de la pandemia, sino de cualquier situación, cualquier problema que tengamos, porque puede ser una pandemia, puede ser una crisis económica, un problema familiar, algo que haga que te sientes en el foso. Cuando hablamos de sentirnos en el foso, es ese sitio donde sientes que no puedes salir. No solamente que has caído, no solamente que estás en el piso, sino que estás en ese sitio y pareciera que no puedes salir, pareciera que no logras llegar allí, pareciera que no puedes emerger de donde estás. ¿Qué hacer mientras estamos allí? ¿Qué hacer mientras estamos en esa situación? Y esto de repente indudablemente nos hace pensar de José. José era el niño mimado de papá, el preferido de Jacob, ahora Israel. El niño preferido, el hijo predilecto de papá. Todo lo mejor era para él. Él era el que usaba la mejor ropa. Él era el que disfrutaba de la mejor reputación. Creían en él. Era el que le decían para que fuera y vigilara lo que hacían sus otros hermanos. De repente, José empieza a hablar y empieza a revelar ciertos sueños que Dios le está mostrando. Sus hermanos se sienten airados, celosos, envidiosos y toman a José y lo ponen en una cisterna, en un pozo. Mira, cuando hablamos de José, indudablemente nos hace pensar de este pozo. Vamos a leer Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24. Dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y allí metieron a José. José cayó en este pozo. Y de repente la palabra de Dios nos dice que uno de sus hermanos pensaba ponerlo allí y de luego sacarlo en secreto. Pero en eso vinieron unos vendedores de esclavos y ellos se los vendieron a estos vendedores de esclavos. ¿Sabe? José tal vez pudo haber estado allí muy poco tiempo. Tal vez José solamente estuvo allí algunas horas. Sin embargo, él estuvo metido en ese foso, en esa situación, no físicamente, sino su mente estuvo en ese foso. Él no saldría, solamente salió físicamente del foso, pero duraría en el foso por mucho tiempo. Y tenemos que analizar la situación de José. José ahora es llevado a un sitio. En este sitio sería vendido como un esclavo. De ser el niño mimado de Jacob, de ser el niño que todo lo tenía, ahora es tratado como un esclavo. Le revisan las orejas, le revisan la nariz, le revisan los dientes para ver cuánto pudiera, para ver si era un material comprable. Lo tocan, lo revisan, llega a un sitio que no conoce el idioma,
no conoce a nadie, acaba de perder a su familia, acaba de perder a todos. Llega a un sitio donde no conoce ni la cultura ni el idioma, donde no conoce a nadie y es tratado peor que un objeto, porque tal vez a un objeto lo aprecias porque tal vez es tuyo, pero un esclavo es tratado a veces peor que a un animal. Y él es llevado como esclavo sin derecho de nada. Y él se encuentra en esa situación. Ahora él está metido en ese foso. Ahora él está en esa situación. Pero me llama la atención lo que dice la palabra de Dios un poco más adelante. Luego que él está allí en esa situación, en Génesis capítulo 39, versículo 2, nos dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Dónde se encontraba José? José se encontraba en la casa de su amo. O sea, sigue siendo esclavo. Pero hay algo que llama y resalta acá. Dice que era un varón próspero y que Dios estaba con él. Fijémonos bien. Dios le está bendiciendo. Pero él todavía, ¿dónde se encuentra? En el foso. Él todavía está en esa situación de esclavitud. Él no regresó con su padre, él no regresó con sus hermanos, no regresó a su cultura, no regresó a donde sabe, no está en libertad. Y más adelante, en el mismo capítulo 39, versículo 3 y 4 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Hay algo increíble acá, y es que Potifar no conocía a Jehová. Potifar no conocía ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. No conocía de ellos, ni de su cultura, ni absolutamente nada. Pero algo interesante, él vio que ese Dios que ni siquiera conoce, bendecía a este esclavo. Vio que todo lo que se le ponía en la mano a José era bendecido a causa. José se encontraba en el foso, pero aún así era de bendición. Fijémonos bien, no tenía nada, pero era de bendición, incluso para los que le rodeaban. José no tenía bienes, José no tenía familia, José no tenía nada, pero lo que le ponían era prosperado. Era prosperado. No es que el foso era sacado del foso para ser prosperado, no. Era prosperado en el foso, en la situación, en el problema que se encontraba. Fijémonos bien que allí donde estaba, vieron que él era de bendición. Su amo vio que era de bendición. Seguía siendo esclavo, pero era de bendición. Y tenemos que pensar mucho en esto, porque hay personas que creen que todo depende de ellos. Mi dinero, mis recursos, mis clientes, mi trabajo, lo que yo hago, antes hacía, ahora hago, pero todo yo. José no tenía nada, José lo había perdido todo, pero era de bendición, porque la bendición no dependía ni de él, ni lo que él tenía, sino que la bendición dependía de Dios. Allí podemos ver a José
José no salió de la crisis. Y en el medio de la crisis es un canal de bendición para todos los que están allí, para su amo Potifar, para la casa, todo lo que le ponían en su mano empezaba a bendecir. Por supuesto, sabemos, ese foso es bendecido a causa de quien está en el foso injustamente. No es que fue sacado del foso, no, estaba todavía allí, pero aún allí era bendición para ese foso. La situación en la que te encuentras, tal vez estás allí, a lo mejor injustamente, tal vez has cometido errores, pero estás en este momento en esa situación. Tal vez estás pasando, como muchos, por esta situación de la pandemia. Tal vez injustamente, tal vez no lo buscamos. Pero en medio de esta situación, ¿qué vamos a hacer? Aún en medio de esta situación podemos ser de bendición para los demás. Para los demás. No vivamos como aquellos que todo depende de ellos, sino más bien vivamos como decía Moisés. Moisés, cuando Dios le estaba diciendo para que saliera de Egipto, él no dijo, al ver la gran cantidad de personas, al ver cómo lo iba a alimentar, es lo único que se le vino a la cabeza, lo único que vino allí a su mente: si tu presencia no viene conmigo, ni me saques de este sitio. Que tu presencia vaya conmigo. Es lo que más quería. David, cuando cayó en ese foso de pecado, cuando cayó allí, le dijo: mira, perdóname, pero que no se aparte, que no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Así que algo fundamental en medio de todo esto es: sí, vamos a pasar, todo esto va a acabar, pero ¿qué vamos a hacer mientras todo esto acaba? Mientras llega la bendición. Quiero mostrarte 4 cosas fundamentales de lo cual es importante, y quisiera que te aferraras a ellas mientras todo esto pasa. Te voy a decir 4 cosas elementales, necesarias, para que todo esto pase y pueda ser de bendición. Y la primera es: aférrate a Dios. Aférrate a Dios. En medio de esta circunstancia, aférrate a Dios. Que Dios estés allí pegado a Él. Que nada te aparte de Él. No podemos ser de otra manera. Hay una ilustración por allí que nos habla acerca de la esponja y de la piedra. Y tú puedes colocar una piedra en el mar, y por mucho tiempo que la coloques allí, tal vez pueda que cambie algo de color. Tal vez externamente pueda ser erosionada con el tiempo. Pero cuando la abres, internamente sigue siendo seca. Internamente sigue siendo piedra. Pero la esponja la pones en el mar y enseguida absorbe todo lo que está alrededor. Tenemos que absorber a Dios, tenemos que absorber lo que está ocurriendo, tenemos que entender, tenemos que cambiar. En medio de todo esto nuestro corazón tiene que ser diferente. No podemos tener un corazón de piedra insensible, sino que esto nos debe mover más a la sensibilidad. Debemos aferrarnos en medio de esta situación a Dios, apegarnos a Él. Tal vez estamos en un foso, pero en medio de ese foso no solamente pensar y decir, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Sino que en medio de este foso me aferro más a Dios, porque Él es el que me va a permitir salir de esto. Él es el que me va a permitir ser de bendición para los que me rodean.
La idea es, estoy aferrado a Dios porque de Dios viene la bendición, no de lo que tengo, no de lo que poseo. La bendición solamente viene de Dios y es el que me va a bendecir. Y esa bendición puede llegar a los demás como hizo José, que fue de bendición para Potifar. Hay que aferrarnos a Dios. Hay que aferrarnos a Él. Hay que estar cerca de Él. Sacar todo aquello. Tal vez en medio de este foso, José pudo haber tenido rencor contra sus hermanos. Tal vez pudo haber tenido cierto odio. Tal vez él pudo con mucha razón decir, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Olvidarse de Dios. Pero sin embargo, José se aferró más a Dios. No tuvo ese corazón de piedra, sino que se olvidó completamente. Siguió adelante, pensando en Dios, aferrándose en Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjate tú que dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y te está diciendo en este momento, no te dejaré y no te desampararé. Eso tienes que tenerlo allí en mente. Dios te está diciendo, no te voy a dejar. Tal vez estás en este foso, pero no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Tenemos que aferrarnos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y como diría el salmista allí en el Salmo 56, versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Allí, en medio del temor, confío en ese Dios. También el Salmo 42, versículo 5, nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Aún lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué voy a angustiarme? ¿Por qué me voy a preocupar? En Él pongo mi confianza, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Dios. Aferrémonos a Dios en medio de esta situación. Lo segundo es, tienes que aferrarte a lo que has aprendido. Lo segundo, aférrate a lo que has aprendido. José allí se aferró a lo que había aprendido, a lo que le habían inculcado. Se aferró a Dios, se aferró a las enseñanzas, se aferró a los principios que su padre le había dado. Aferrémonos a Dios, aferrémonos a lo que hemos aprendido. No echemos por tierra todo eso. Cuán importante es seguir aferrado a la palabra de Dios, a lo que hemos aprendido, lo que ella nos ha hablado, lo que nos han enseñado. Y en medio de esta situación poder entender que Él no nos ha abandonado. Pues aferrémonos a Dios y no claudiquemos en el intento. Lo tercero es, aferrémonos en oración, aferrémonos a la oración. En medio de todo esto, allí en el foso, tal vez sin problema puedes decirle cómo te sientes. Puedes hablar con Dios y decirle, Dios, me siento de esta manera. Me siento incómodo con lo que me está pasando. Manifiesta tu dolor en oración. Lo que te está ocurriendo, tal vez la frustración sin problema alguno.
Comienza a decirle, incluso si en un momento determinado no quieres ni orar, puedes decirle: Dios, ¿sabes? No me provoca orar, pero ya estás hablando con Dios. Dios sabe, me siento incómodo con esto. ¿Sabes, Señor? Tenía planes y mira lo que está ocurriendo. Oh, Señor, mira lo que me está pasando. Habla con Dios en medio del foso. Aférrate a Dios, aférrate a lo que te han enseñado y aférrate a la oración. No dejes de orar. Increíble. Había alguien que decía: están tan en el fondo que ya ni siquiera oran. Más bien, cuando estamos en el fondo es cuando más debemos de orar y decirle: Señor, mira dónde estoy. Necesito de ti. Necesito de tu mano. Lo cuarto es: aférrate a la familia espiritual. Aférrate allí a la familia de la fe. Qué importante es estar con los hermanos en fe, con los demás cristianos, con los que te pueden enseñar, con los que te pueden motivar, con los que te pueden alentar, con los que te pueden impulsar a seguir adelante. Porque ellos son los que te van a entender. Porque ellos también están pasando por lo mismo. Tal vez ellos han pasado por esto antes. Y en medio de esto ellos te van a entender. Cuán importante era allí cuando Israel empezó a pelear contra Amalek. Y estaban allí los amalecitas y Moisés empezó a orar. Y era necesario en medio de esta oración que Aarón y Hur le sostuviesen sus manos. Porque cuando él se cansaba y las manos las comenzaba a bajar, los que estaban peleando, el ejército, Josué con su ejército empezaba a perder. Pero cuando mantenía sus manos en alto, Josué ganaba y prevalecía sobre Amalek. Así que es necesario tener a gente que esté con nosotros, que esté apoyándonos, que esté allí orando junto a nosotros. Que no nos abandone en el momento que más lo necesitamos, que pueda sostener nuestra mano, que pueda llevarnos más adelante para salir victorioso de la situación en que se encuentra, para salir victorioso, para salir del pozo. Mientras estamos en el pozo, tenemos que aferrarnos a él. Sí, la bendición va a venir. Sí, por supuesto, el postrer estado va a ser mejor que el primero. Eso lo sabemos. Sabemos que va a venir la bendición. Sabemos que Dios te va a bendecir. Lo creo y lo espero. Todo esto va a cambiar, pero mientras pasa, aferrémonos a Dios. Aferrémonos a lo que nos han enseñado, a lo que hemos aprendido. Aferrémonos a la oración y aferrémonos a la familia espiritual. Porque Dios te está diciendo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Sabes qué? No te dejaré, no te desampararé. Te tengo en mi mano y te tengo allí. No temas, no temas. Así que nosotros también vamos a agarrarnos y asirnos de Él y decir: ¿sabes qué? Señor, tampoco te voy a soltar. Y mientras esté aquí, no importa lo que pase, sé que puedo contar con Dios. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos, Señor, aferrarnos a ti en medio de esta situación en la que estamos. Sabemos que nos amas. Sabemos que no nos dejarás ni nos abandonarás. Nosotros tampoco queremos hacerlo y nos aferramos a ti, nos aferramos a lo que hemos aprendido. Queremos estar en tu presencia en oración siempre.
y en comunión con nuestros hermanos. Gracias por lo que vas a hacer y permítenos ser de bendición aún en esta circunstancia en la que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.